Listo. Bueno, jóvenes, resulta que en la clase pasada nosotros estábamos viendo unas ecuaciones diferenciales donde se les mostraba a ustedes una ecuación diferencial y una solución. Y lo que había era que comprobar de que esa solución verificaba la ecuación diferencial. Luego entramos a la clasificación de la resolución de ecuaciones diferenciales cuando la ecuación diferencial presenta lo que se llaman las variables separables, que fue el último caso que nosotros estábamos estudiando. Indudablemente, ya un minutito. Indudablemente que ahí tenemos que hacer más ejercicios porque creo que hicimos unos pocos ejercicios de esto. Y la idea radica en que nosotros tenemos una ecuación diferencial y la tenemos que separar para poder aplicar dicho método. Vamos a continuar con los ejemplos. Voy a colocar por acá ejemplo. Y recuerden que pueden anotar aquí arriba el método de variables separadas o separación de variables. Supongamos que a mí me piden resolver dos puntos y me dan una ecuación diferencial un poquito más elaborada que las otras. Y que multiplica a x menos y, todo eso por el diferencial de y menos, paréntesis, y más 1 por el diferencial de x, todo eso igual a 0. Indudablemente que en esta expresión, cuando yo voy a hallar la solución, ya aquí se me presentan problemas, porque aquí está la variable y, la variable x, y donde está el diferencial de x tengo la variable y. Entonces uno lo que hace es lo siguiente. Vuelve a escribir la ecuación diferencial tal cual como se está presentando. Luego, este término que está aquí, lo vamos a escribir de este lado, de tal manera de que uno pueda ver la posibilidad de separar la variable y poder integrar. Entonces me está quedando y que multiplica x menos y, todo esto por el diferencial de y igual a y más 1 por el diferencial de x. Si nosotros observamos aquí, yo tengo el diferencial de y acá, pero tengo x acá. Entonces, en esta parte yo puedo factorizar en y. Si yo factorizo en y, me queda y que va a multiplicar a x menos 1 diferencial de y igual a y más 1 por el diferencial de x. Entonces, la idea aquí radica en que digámoslo así, este binomio que está en x, nosotros lo podamos escribir de este lado porque tengo el diferencial de x aquí. Y este binomio que está en y, lo escribamos de este lado porque aquí es donde tengo yo el diferencial de y. Esta parte indudablemente que la podemos hacer directa y decir que y, que es este valor, dividido o partido por y más 1, que es el valor que está aquí, todo eso va a multiplicar al diferencial de y. Y eso va a ser igual aquí al diferencial de x, todo dividido o partido entre x menos 1. Si nosotros vemos, en esta parte ya se pudo agrupar, tanto a la izquierda como a la derecha, los diferenciales en las variables respectivas. ¿Qué nos toca ahora a nosotros? Nos toca integrar. Cuando uno integra, entonces uno dice la integral de y sobre y más 1 diferencial de y igual a la integral del diferencial de x sobre x menos 1. Ya cuando estoy en esta parte, yo puedo observar aquí que estos son fracciones parciales. Y como son fracciones parciales, yo la puedo descomponer como 1 menos 1 sobre y más 1, que ese es el caso más trivial, más sencillo que se presenta de fracciones parciales que ustedes debieron de haber visto en las técnicas de integración de cálculo 2. Este lado permanece igual. Ya cuando tengo esta expresión aquí, yo digo, entonces yo puedo integrar, porque aquí yo puedo, en esta parte que está aquí, yo puedo separar y decir, la integral de 1 diferencial de y es diferencial de y, menos la integral 1 sobre y más 1 diferencial de y sobre y más 1. Y del lado derecho lo que me queda es simplemente la integral del diferencial de x sobre x menos 1. Ya cuando ustedes están aquí, el problema está resuelto.
porque la integral del diferencial de y es y. Pero cuando yo voy a resolver esta integral, yo tengo que utilizar una sustitución simple y yo llamo u igual al denominador que me queda i más 1. Quiere decir que el diferencial de u va a ser igual al diferencial de i. Y si nosotros Profe, vemos, aquí nos va a quedar menos la integral de i, que es de u. profe, Ajá. es que este paso no lo podemos saltar, por ejemplo, en el desarrollo de una prueba, que es como una Sí, integral súper conocida, que lo sí, veremos en otro. sí, la saltan. Lo que pasa es que primero vamos a ir repasando porque no vaya a ser que se presente algo, pues. Entonces aquí me queda u, y aquí me queda la integral, y aquí me queda diferencial de w sobre w. Entonces podemos hacer el cambio inmediato y me queda i menos el logaritmo de u, pero u hacer el cambio es i más 1, y todo eso va a ser igual aquí al logaritmo de x menos 1 más la constante de integración. Por supuesto que esto se puede reordenar, pero como aquí está la variable y aquí está la variable y, quiere decir de que la solución queda como una solución implícita. Este es el resultado. ¿Ok? Entonces, de ahora en adelante, cuando nosotros se nos presenten problemas como estos, lo que tenemos es que hacer la separación de variables. No hicimos problemas que tenían que ver con condiciones. Con condiciones quiere decir los siguientes. Vamos a suponer que a mí me dicen resolver la siguiente ecuación diferencial con valor inicial. Entonces me dan una expresión de la forma 1 más e elevado a la menos 3x multiplicado por prima 0. Está sujeto, como cuando uno trabaja con los multiplicadores de Lagrange, a la condición de que i sub 0 sea igual a 1. Entonces uno dice, bueno, voy a hacer aquí la solución de esta expresión. Bueno, si nosotros vemos esta parte que está aquí, uno tiene que reconstruirla, porque resulta que aquí tengo es i'. Entonces uno tiene que decir 1 más e elevado a la menos 3x, y el i' yo lo puedo cambiar por la derivada de i respecto de x. Y del lado derecho me queda lo mismo. Este valor de 1 que está acá, lo voy a escribir del lado derecho. Quiere decir que me queda e a la menos 3x diferencial de x, perdón, diferencial de y sobre el diferencial de x igual a menos 1. Como los diferenciales son operadores, este operador lo puedo escribir de este lado. Y me queda e elevado a la menos 3x diferencial de y igual a menos el diferencial de x. Indudablemente que como aquí en el Euler el exponente está en x, yo lo tengo que escribir de este lado porque aquí es donde está el diferencial de x. Entonces me va a quedar que el diferencial de y va a ser igual a menos el diferencial de x, y todo esto dividido entre e elevado a la menos 3x. Como el exponente es negativo, yo voy a seguir por acá. Quiere decir que el diferencial de y lo puedo escribir como e elevado a la 3x positivo diferencial de x. ¿Y qué se hace ahora aquí? Se integra. Al integrar, me queda la integral del diferencial de y aquí menos la integral de e a la 3x diferencial de x. Recuerden, aquí sustitución simple, ustedes llaman u igual a 3x, du sobre 3 igual al diferencial de x, entonces obtenemos los siguientes resultados. La integral del diferencial de y es y, y la integral de e elevado a la 3x es menos e elevado a la 3x todo dividido por el 3. Y a eso más la constante de integración. Pero aquí utilizamos nosotros la condición. Esa condición se utiliza indudablemente para hallar este valor que está aquí. Ahora, la condición que a mí me están dando es que i evaluado en 0 me da 1. Entonces la condición dice que i evaluado en 0 me da 1. ¿Qué quiere decir
con esto? Que el x que voy a sustituir vale 0, que es el que está aquí. Y que el y que yo voy a sustituir vale 1, que es el valor que me da aquí cuando sustituyo esa expresión. Entonces, el y que yo tengo acá y el x que yo tengo acá, yo lo voy a sustituir por los valores que tengo acá. Entonces me queda 1 es igual a menos e elevado a la 3 por 0, todo dividido entre 3 más c. Se me acabó la pantalla, vamos a otra hoja en la pantalla. Entonces me queda que esto es 1 menos e elevado a la 3 por 0 es e elevado a la 0 y eso es 1. Entonces me queda que es menos 1/3 más c. De aquí yo puedo despejar c y al escribir este término del otro lado, porque aquí hay una suma, me queda 1 más 1/3. 1 más 1/3 es 4/3. Quiere decir que la constante vale 4/3. Entonces, ya al tener esto, yo puedo decir de que la solución que estamos buscando es de la forma igual a menos e a la 3x sobre 3, sumándole la constante de integración que para este caso nos dio 4 sobre 3. Pregunta al respecto. Bueno, en esta parte se puede presentar lo más complicado de acuerdo a los ejercicios que uno pueda considerar aquí en esta parte. Voy a hacer uno más y vamos a pasar a la próxima resolución. Ejemplo. Vamos a suponer que a mí me dicen resolver con valor inicial. Entonces me dan la ecuación diferencial. E elevado a la i multiplicado por el coseno de x más el coseno de x más e elevado a la i multiplicado por el seno de x más e elevado a la i, todo esto cerrado multiplicado por i' y yo lo igualo a 0. Y me dicen que la condición de este problema es que i evaluado en pi me da como resultado 0. Recuerden, esta es la condición y esta es la ecuación diferencial. Recuerden que en todo caso, el proceso para resolver siempre es el mismo. Entonces yo vengo y escribo solo por acá. En la solución yo vengo y escribo toda la ecuación diferencial completa. O si ustedes prefieren, pueden despejar ya de una vez. Pero escribo así. E a la i, coseno de x, más coseno de x, más, paréntesis, e a la i, seno de x, e a la i. Y este i' no es nada más que el diferencial de i respecto de x igual a 0. Cuando ya tengo esta expresión, yo digo entonces, por ejemplo, en esta parte yo tengo coseno. Quiere decir que yo puedo sacar factor común el coseno y luego que yo saque factor común, lo escribo del otro lado. Así que me queda e elevado a la i, que es este, por el seno de x más e elevado a la i, diferencial de i, diferencial de x. Igual, cuando yo saco factor común y lo escribo del otro lado, me va a quedar menos. El coseno de x que factoricé, que multiplica a e a la i más 1. Ya cuando tengo esta expresión, como el diferencial de x es un operador, e elevado a la i por el seno de x más e elevado a la i, todo esto diferencial de i va a ser igual a menos el coseno de e elevado a la i más 1, todo esto diferencial de x. Bueno, ¿qué hacemos ahora nosotros en esta expresión? Porque resulta que aquí tengo una especie de ensalada, miren, tengo seno de x, tengo e a la i, aquí tengo e a la i, perdón, me faltó aquí la x. Aquí tengo x. ¿Qué haríamos nosotros en esta expresión? Desarrollar el paréntesis, multiplicar cada elemento por el diferencial de i.
No, más bien fíjense acá. A mí me gusta cuando participen, por favor participen. Yo tengo aquí e a la i y e a la i. ¿No creen que es mejor que factoricemos? Que yo diga e a la i que multiplica al seno de x más 1 diferencial de i y decir que esto ahora lo voy a pasar para el otro lado. Y aquí me queda menos el coseno de x, aquí tengo e a la i más 1 diferencial de x. ¿Qué quiere decir? Que esta expresión está en i y el i está aquí. Lo paso para acá. Que esta expresión está en x y el x está aquí. Lo paso para acá. Entonces, ¿qué me va a quedar finalmente? Que e elevado a la i, que es este, dividido o partido entre e elevado a la i más 1, que es este, por el diferencial de i va a ser igual. De este lado que me queda, menos el coseno de x, ¿cierto? Que es este que tengo aquí, todo esto dividido entre el seno de x más 1. Y aquí escribo diferencial de x. Si nosotros observamos en esta ecuación, lo que está del lado izquierdo, todo está en la variable y. Y lo que está en el lado derecho, todo está en la variable x. ¿Qué toca hacer ahora? Integrar. Exacto. Entonces ustedes indican, si están en una prueba, bueno, ahora vamos a integrar. Entonces ustedes dicen la integral de e a la i sobre e a la i más 1 diferencial de i igual a menos la integral del coseno de x seno de x más 1 diferencial de x. ¿Cómo resuelvo yo esto? ¿Alguien me da una sugerencia? En la primera no podemos usar fracción parcial, de nuevo. No, aquí es directo. Miren, llamo u igual e Ah, a la i más 1. Quiere decir que du es igual a e a la i diferencial de i. Y observen aquí que e a la i diferencial de i aquí está. Y que esto es u. Igualmente, en esta parte yo puedo llamar b igual al seno de x más 1. Quiere decir que el diferencial de b va a ser igual al coseno de x diferencial de x. Entonces, aquí lo que me queda directo, como me dieron en un principio, que esto es el logaritmo de e a la i más 1, y de este lado me queda menos el logaritmo de aquí me queda del seno, perdón, que no lo estaba viendo acá, del seno de x más 1. Y a eso yo le sumo una constante de integración. Pero fíjense que esa constante de integración la voy a escribir como el logaritmo de una constante. ¿Por qué? Porque el logaritmo de una constante es una constante y como hay logaritmo en todas partes, me conviene escribirlo así. ¿Por qué? Porque ahora yo digo aquí logaritmo de e elevado a la i más 1 y esto va a ser igual. Como yo tengo un cociente y este es positivo y este es negativo, por las propiedades del logaritmo, esto es igual al logaritmo de esta constante que tengo acá dividido entre el seno de x más 1. Si uno aplica ahora la propiedad inversa, o en otras palabras, se ve mejor de esta manera. Si yo aquí estoy aplicando logaritmo y aquí estoy aplicando logaritmo, es porque el argumento de este logaritmo y el argumento de este logaritmo, que yo los voy a categorizar con asterisco, son iguales. Como son iguales, yo puedo decir que e elevado a la i más 1 es igual a c dividido entre el seno de x más 1. De aquí yo puedo despejar i y decir que e elevado a la i va a ser igual a c dividido entre el seno de x más 1 menos 1. ¿Ok? Finalmente me queda que e elevado a la i va a ser igual c
paso una sola línea de fracción para resolver con esto y me queda menos el seno de x menos 1 sobre el seno de x más 1. Entonces yo digo, bueno, yo quiero saber cuánto vale y. Entonces decimos acá, ok, pero ahí lo que hacemos es que aplicamos logaritmo a ambos miembros. Entonces me queda logaritmo natural, y aquí me queda logaritmo natural, y aquí voy a escribir e elevado a la y igual, y aquí c menos el seno de x menos 1, todo dividido entre el seno de x más 1. El logaritmo de e a la y es y por el logaritmo de e. Del lado derecho yo lo escribo tal cual. Es decir, que de esta parte me está quedando logaritmo de c menos el seno de x menos 1, ¿cierto? Y todo eso dividido entre el seno de x más 1. Déjenme verificar algo acá. C menos la variable, yo no sé qué. Aquí me queda, recuerden ustedes que por cálculo 1 o por media, el logaritmo de E es 1. Entonces aquí me está quedando finalmente que y es igual al logaritmo natural de c menos el seno de x menos 1, todo dividido entre el seno de x más 1. Pero eso lo puedo resumir más aún. ¿Por qué? Porque resulta de que esto es una constante. Y si a esta constante yo le resto otra constante, me puede dar inclusive hasta 0. Así que yo puedo escribir aquí que y va a ser igual al logaritmo, haciendo 1 igual a una constante que yo la sigo llamando c. Si ustedes quieren le ponen c asterisco, c prima, lo que ustedes quieran. Pero aquí me queda c menos el seno de x. Todo eso dividido entre el seno de x más 1. Cuando yo estoy aquí, Profe, ¿sí? es que en la condición dice que y evaluado en pi igual 0. Entonces, al hacer el reemplazo, ese logaritmo natural nos tendría que dar 0, pero eso no existe. ¿Cómo? Aquí. Es que en la condición puso que y evaluado en pi era igual 0, Ajá, pero es que el logaritmo natural nunca nos va a dar 0, no existe eso. claro, pero aquí, antes de hacer esto, lo único que agrupé fue esta constante y esta constante en esta. Ya No sé, llegamos pero hasta aquí. el reemplazo. Ahora voy a utilizar su argumento, el de la condición, que dice que i evaluado en pi me da, ¿cuánto dijimos? 0, ¿no? Déjame ver. Sí, sí, es 0, pero es que 0. ¿cómo nos va a dar 0? Eso es una condición que me da el problema. Esta condición que está aquí, yo la tengo que sustituir aquí. Pero esta condición, mire acá, esta condición aquí lo que me está diciendo a mí es que y es igual a 0 y x es igual a pi. Y este valor se sustituyen aquí. Entonces, y, ¿cuánto vale? 0. Igual, logaritmo natural, c, una constante, menos el seno evaluado ¿dónde? En x. Pero x, ¿cuánto vale? Pi. Todo esto va a estar dividido entre el seno evaluado en x. Pero el seno evaluado en x es pi. Y a todo eso le sumo 1. Quiere decir que aquí me queda 0. Aquí me está quedando, perdón, esto es así. Aquí me queda el logaritmo c menos. ¿Cuánto vale el seno de pi, que es 180 grados? 0. Todo esto dividido entre el seno de 180 grados. 0. Y todo esto yo le sumo 1. Entonces yo sigo sacando las cuentas y me queda 0 es igual al logaritmo de c. Si yo le resto 0 es c. Y si lo divido entre 1 sigue siendo c. ¿Cierto? Pero como yo necesito saber el valor de c, yo aplico aquí la propiedad de la exponencial que me dice que
e elevado a la 0 es igual al valor de c, pero e elevado a la 0 es 1. Quiere decir que c vale 1. Ya tengo el valor de la constante. Entonces, como tengo el valor de la constante y yo sé que inicialmente la solución me había quedado i igual a el logaritmo natural de c menos el seno de x dividido entre el seno de x más 1, yo ahora sustituyo el c1, que fue el que me dio la condición, y la solución final es el logaritmo de c vale 1 menos el seno de x. Y abajo, esto vale 1 más el seno de x. Y esto que está acá es la solución final. ¿Estamos claros? Sí, profe, no es que había mirado algo mal. Okay. ¿No? Perfecto. Miren, yo estoy casi convencido de que ustedes están viendo esto y están diciendo esto es súper fácil. Y claro que es súper fácil, lo que pasa es que tienen que hacer los ejercicios. Hay muchos ejercicios para esta parte. Yo después les voy a indicar con cuáles libros pueden trabajar. ¿Ok? Vamos a pasar ahora al segundo tema de acá, que se llama ecuaciones diferenciales del tipo homogéneas. Lo subrayamos. Ya muchos de ustedes dirán, ah, profesor, eso tiene que ver con alguna forma de escribir en álgebra los sistemas homogéneos. Y la respuesta es sí. Entonces, primero vamos con una definición que yo necesito. Esa definición dice lo siguiente. La función campo escalar f de xy igual a z se dice que es homogénea de grado n con respecto a las variables xy si para todo parámetro t se verifica dos puntos. Que la función evaluada en el parámetro t por x y el parámetro t por y va a ser igual al parámetro elevado a la n por la función campo escalar original. Es decir, que todas las funciones que cumplen esto son funciones de tipo homogénea. Esto lo debieron de haber visto ustedes en cálculo 2. ¿Lo vieron? No me acuerdo, profe, la verdad. Ah, ya van a ver que sí se van a acordar. Voy a escribir una, por ejemplo. Vamos a recordarle. Yo sé que nos atrasa un poco, pero es bueno siempre recordar. Voy a colocar aquí un ejemplo. Me voy a ir a negro, me gusta escribir en negro. Un ejemplo. Vamos a ver de aquí. Probar que f de xy igual a 2x a la 3 menos 5xy cuadrado más 4y al cubo es homogénea y determinar su grado. Por supuesto, esto yo no lo pido en un examen porque esto es previo para resolver la ecuación diferencial. ¿Ok? Pero vamos para que ustedes vean cómo es. Entonces, resulta que hay una fórmula que dice que f de t por x, t por y,
debe ser igual a t a la n por f de x, y. Esa es la fórmula que está aquí en rojo. Entonces esa fórmula que está aquí se la voy a aplicar a esto. Entonces, aplicando al ejemplo, 2 puntos. Y ustedes dirán, ¿cuál ejemplo? Bueno, el que tengo acá. Entonces yo digo f de t por x, t por y. Entonces, donde está la x, lo voy a sustituir por tx. Entonces me queda 2 que multiplica a t por x elevado a la 3. Menos 5 que multiplica a x, pero a x ahora es t por x. Por y al cuadrado, que eso es t por y elevado al cuadrado. Más 4 que multiplica a y, pero y es t por y al cubo. Si yo saco las cuentas, me va a quedar que f de tx, ti, va a ser igual. 2, t al cubo x al cubo, menos 5, t al cuadrado, t a la 1, me queda t al cubo, y al cuadrado, y aquí me queda x a la 1. Entonces aquí es x y aquí y al cuadrado. Y cuando saco la cuenta aquí, me queda que esto es 4 t al cubo por y, elevado a la 3. ¿Qué se hace ahora? Ahora se factoriza. Al factorizar, me va a quedar que la función f de tx, ti va a ser igual. Tengo que sacar factor común el término t, que está aquí y está aquí. Al sacar factor común me queda t a la 3 que va a multiplicar 2x al cubo menos 5x cuadrado más 4y al cubo. Y ahora yo vengo y les pregunto, 2x al cubo, 5x cuadrado y 4y al cubo, ¿no es lo que está aquí? Quiere decir que esta es la función f de x. Así que finalmente yo puedo concluir que f de tx, ti, va a ser igual a t elevado a la 3 por la función en xy. Entonces ya con esto yo puedo garantizar de que sí es homogénea. ¿Ok? Y es una función homogénea de grado ¿qué? 3. Y así se hacen todos los problemas de homogénea. El que quiera hacer problemas de homogénea de esta, lo puede buscar en el libro de James Stewart, ¿ok? Para que ustedes resuelvan. Habrá casos donde no da que es homogénea, ¿ok? Entonces pasemos ahora, que ya recordamos lo de la homogeneidad de una función, a una definición de una ecuación diferencial. Fíjense que en un principio yo les había dicho, y me voy un minuto hacia arriba, miren, ¿dónde está? No, me pasé. ¿Dónde está? Que vamos a estudiar las ecuaciones diferenciales homogéneas. Pero me tomé la libertad de recordarles cómo era una función homogénea porque lo vamos a necesitar. Entonces vamos a la definición. Definición de ecuación diferencial ordinaria homogénea, que son la forma de abreviarlo. Entonces acá se dice que la ecuación diferencial, dos puntos, siempre la van a recordar así: m aplicado a xy, diferencial de x, más, después de m, en el alfabeto viene n, de xy, diferencial de y, igual a 0. Esto es lo que nosotros vamos a considerar como una ecuación diferencial homogénea. Entonces vamos a decir, se dice que la ecuación diferencial, esta que está encerrada aquí, es
homogénea, y lo voy a escribir en mayúscula, homogénea, ya va. Y lo voy a subrayar. Es homogénea si las funciones m de xy, n de xy son homogéneas del mismo grado. Recuerden que el grado está dado por este numerito que aparece aquí en la definición de la función homogénea. ¿Ok? Podemos tomar aquí una nota que nos va a hacer falta más adelante y decir que nota, la ecuación diferencial y' igual a f de x, y será homogénea si la función f, esta que está aquí, es homogénea de grado, ya no me queda espacio, de grado 0. Voy a tomar otra hoja en mi pantalla, ¿ok? De grado 0. Ahora, hay un método de solución, pero yo lo voy a explicar de otra manera. Yo me voy a ir de una vez al problema, porque así es que me ha resultado quedado esto. Vamos a suponer que a mí me dicen resolver 2 puntos y me dan una ecuación diferencial que es x elevado a la 3 más y elevado a la 3 diferencial de x menos x por y al cuadrado diferencial de y es igual a 0. Algunos de ustedes se preguntará, profesor, ¿y yo puedo llevar esto a que sea una ecuación diferencial de variables separadas? Cuando se pueda lo hacen por separada, porque es el método más clásico. Pero entonces aquí, como aquí no, yo sé que no se puede separar, uno viene e identifica. Resulta que ustedes cuando tienen la ecuación diferencial deben ver que lo que está aquí va a ser la función m de xy. Y lo que está aquí, que acompaña ahí, es la función n de xy. Pero ojo, es negativa. Entonces ustedes, como ya la reconocieron de plano, ustedes dicen, la función campo escalar m de xy es x al cubo más y al cubo. Y también tienen aquí que la función campo escalar n de xy es igual menos, no lo pierdan de vista, de x por y al cuadrado. Entonces algunos de ustedes dirían, profesor, ¿qué es lo que tengo que hacer yo entonces aquí? Bueno, lo primero es ver aquí, porque la definición dice de que estas dos funciones que están aquí deben ser homogéneas del mismo grado. Indudablemente que para probar eso ustedes hacen esto. Miren, m, t por x, t por y, igual. T por x elevado a la 3 más t por y elevado a la 3. Y por aquí voy a ir sacando también los valores de n. N de t por x, t por y, igual a menos. Y aquí voy a escribir x, pero x es t por x, e y, pero y es t por y,
elevado a la 2. Aquí me queda que m de t por x, t por y, es igual t al cubo, x al cubo, t al cubo, y al cubo. Y en este lado, n de tx, ti, va a ser igual a menos. Aquí me queda t por x, t al cuadrado, y al cuadrado. Aquí yo puedo factorizar. Y nosotros podemos ver claramente aquí que m de t por x, t por y, es igual a t al cubo que multiplica a x al cubo más y al cubo. Pero x al cubo y al cubo, que es este, es precisamente el m de xy. Quiere decir de que esta que está acá es una expresión homogénea de grado 3. ¿Cuál es el grado? El que está aquí. Si yo voy a hacer lo propio del otro lado, yo digo aquí n de tx, ti, saco factor común t, ¿cierto? Pero como yo tengo aquí t al cuadrado y tengo t a la 1, t al cuadrado, t a la 1 me da t a la 3. Entonces yo puedo escribir aquí t a la 3 que multiplica a menos x por y al cuadrado. Y si ustedes visualizan acá, este término que está acá es este término que está acá. Quiere decir que este es n de x, y. Quiere decir que esta función también es homogénea y también tiene grado 3, que es el que se identifica aquí. Ya cuando yo probé de que las dos expresiones son homogéneas, hay dos cambios de variables que se deben utilizar. Todo va a ser de acuerdo a cómo se presente. Si yo digo que y es igual a x por b, es porque la estructura de n es más simple que la estructura de la función m. Pero si yo digo x es igual a y por b, es porque la estructura de m es más simple que la de n. Entonces, viendo el problema aquí de estos dos lados, yo voy a escoger aquí, escogemos y igual a x por b, este que está aquí. Y ustedes dicen, ¿pero por qué, profesor? Y igual a x por b, es decir que este m es más simple que este. Claro, porque el comportamiento de x a la 3 y a la 3 es simétrico, pero el comportamiento de x por y cuadrado no es simétrico. Por eso yo escogí esto, esta que está acá. Cuando ustedes escogen esta, entonces ustedes vuelven a escribir y igual a x por b. Entonces lo van a derivar. Cuando ustedes lo derivan, dicen así, y', que sería el diferencial de y. Como esto es un producto, ustedes dicen la derivada del primero por el segundo sin derivar. Pero yo necesito que aparezcan los diferenciales. Entonces, ustedes dicen acá, la derivada de x por b sin derivar. Entonces sería la derivada de x por b sin derivar, más el primero tal cual por la derivada de este. Como yo tengo que reordenarlos, ustedes a medida que hacen ejercicios se van dando cuenta de que esto simplemente lo puedo escribir como, por ejemplo, x diferencial de b, que es este, más b diferencial de x, que es este. Y estas son las expresiones que ustedes van a sustituir. Entonces algunos de ustedes dirán, ay, ¿cómo vamos a sustituir? Volvemos a escribir la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es x a la 3 más y a la 3 diferencial de x menos x por y al cuadrado diferencial de y igual a 0. Entonces recuerden que yo les di a ustedes el cambio que nosotros vamos a hacer. Si nosotros vemos acá que el cambio fue y igual a xb, este x a la 3 permanece igual, más el y
pero el y ahora va a valer, en todo caso, x por b elevado a la 3. Y todo eso va a quedar multiplicado por el diferencial de x, que es el que tengo acá. Menos. Ahora viene x. Lo dejo como x. Ahora viene y, pero y es x por b. Entonces yo abro un paréntesis y digo x por b. Y ahora viene el diferencial de y. Pero el diferencial de y, si ustedes ven, me dio todo esto que está aquí. Entonces yo abro un paréntesis. Disculpen que lo abrí en rojo. Y me queda x diferencial de b más b diferencial de x igual a 0. Algunos de ustedes dirán, profesor, pero se ve más complicado así. La respuesta es no. Porque observen. Aquí me queda x al... Ajá. Le faltó el cuadrado en el paréntesis. El i cuadrado. Allá, este. Gracias. Ok, entonces aquí me queda x al cubo más x al cubo por b al cubo. Esto. Y todo eso multiplicado por el diferencial de x. Menos. Al quitar los paréntesis me queda x por x cuadrado, me queda x al cubo. Y al quitar el paréntesis me queda aquí que b está al cuadrado. Y todo eso va a multiplicar a x diferencial de b, que es este, más b diferencial de x, que es este. Y yo lo igualo a 0. Entonces uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Tomo otra hoja para continuar. Entonces uno dice, bueno, yo pudiera de pronto simplificar algo aquí. Porque si de este lado yo tengo 0 y yo puedo factorizar aquí, por ejemplo, el x a la 3, yo tengo x a la 3 que multiplica a 1 más b elevado a la 3 diferencial de x. Menos. En esta expresión que está acá, yo no puedo factorizar, pero aquí tengo x a la 3 por b al cuadrado que multiplica x diferencial de b, b diferencial de x igual a 0. Si ustedes pueden ver, yo puedo dividir todo por x a la 3. O como ustedes prefieran, simplifica, porque como es factor, está multiplicando, lo puedo pasar del otro lado dividiendo, porque es su opuesto, y por la propiedad del cero absorbente se simplifica. Es decir, que me está quedando 1 más b a la 3 diferencial de x, menos b al cuadrado que multiplica a x diferencial de b, b diferencial de x igual a 0. Ya cuando tengo esta expresión aquí, lo dejo igual tal cual como está. O no, vamos a multiplicarlo. Voy a multiplicar este diferencial por este 1 y este diferencial por este que está aquí. Entonces me está quedando. Voy a escribirlo desde aquí. Diferencial de x por 1, diferencial de x, más b elevado a la 3 por el diferencial de x. Lo propio se hace de este lado. Menos. Aquí voy a multiplicar este por este por este, y finalmente este por... Ah, no, perdón. Creí que había más términos. Entonces aquí me va quedando b al cuadrado por x diferencial de b, menos b al multiplicarlo por b, como este está al cuadrado, me queda b al cubo diferencial de x igual a 0. Ya cuando estoy en esta parte, yo puedo observar que este término que está aquí y este término que está aquí son iguales y opuestos. Quiere decir que yo los puedo simplificar. Así que lo que me va quedando aquí, en todo caso, es el diferencial de x menos b cuadrado x diferencial de b. Y eso es igual a 0. ¿Qué hago? Todo este término lo escribo opuesto de este lado. Me queda diferencial de x, que es este, que va a ser igual a b cuadrado por x diferencial de b. Este x que está aquí lo paso a dividir de este lado y me queda diferencial de x sobre x va a ser igual a b al cuadrado diferencial de b. ¿Qué estamos aplicando aquí?
variables separadas. Entonces ya podemos resolver, porque ¿qué nos toca como el ejemplo anterior? Integrar. Entonces yo integro el diferencial de x sobre x y yo integro b al cuadrado diferencial de b. Ya sabemos que de este lado me queda directo el logaritmo de x. Lo voy a escribir en valor absoluto para garantizar de que las x que está tomando deban ser positivas. Y de este lado, indudablemente, que lo que me queda aquí, ya va, déjenme borrar para que me quede espacio y poder mostrarles algo. Y aquí la integral de b al cuadrado diferencial de b me queda b al cubo dividido por 3. Ahora, ustedes dirán, profesor, pero ahí falta una constante. ¿A cuál de las dos integrales le escribo la constante? A las dos. Pero también pueden decir que como ustedes escriben aquí una constante que puede ser c sub 1 y aquí pueden escribir otra constante que pueden ser c sub 2, ustedes pueden pasar el c sub 2 para acá y decir que de este lado me queda c sub 1 menos c sub 2. Pero es más fácil hacer esto. Decir acá que esto va a ser igual, me quedó muy chiquitito. Decir que aquí yo le voy a sumar la constante y esa constante la voy a escribir ya como forma de logaritmo. Es decir, un logaritmo de una constante que yo voy a llamar c. Y ya sabemos que de este lado permanece b al cubo sobre 3. ¿Con qué finalidad yo escribo logaritmo? Como yo tengo aquí un producto, una suma, el logaritmo de una suma es el logaritmo de tomar x y multiplicarlo por c. Y del otro lado, esto me sigue dando aquí b elevado al cubo. Y todo esto sobre 3. Este término yo lo puedo pasar para acá. Así que me va quedando 3 logaritmo de x por c igual a b al cubo. Ahora ustedes dirán, ajá, profesor, ¿y qué voy a hacer ahora? Ya que ya llegué hasta aquí. Vamos a recordar el cambio. Recordando el cambio, nos vamos arriba. Y el cambio que utilizamos nosotros fue igual a x por b. Entonces yo le escribo aquí, igual a x por b. Pero como yo necesito es quitar esa b para que todo quede en función de x y, yo vengo y despejo b. Al despejar b, entonces me queda que b es y partido en x. Este valor que está aquí es el que yo voy a meter aquí. Entonces me va a quedar 3 logaritmo x por c igual a y al cubo sobre x al cubo. Este x a la 3 ahora lo escribo de este lado y me queda x a la 3 por el logaritmo de xc igual a y a la 3. Lo arreglo para que quede de manera más elegante y digo que y va a ser igual a la raíz, uy, qué feo, a la raíz cúbica de 3, que es este, x a la 3, que es este, y el logaritmo de xc. Y lo cerramos allí. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y queda hasta allí? No, ya en una prueba ustedes me lo pueden dejar hasta aquí, o simplemente ustedes dicen, y va a ser igual, como este tiene la potencia igual al índice, x, raíz cúbica de 3 logaritmos de x por c, pero usualmente como el número va delante de la variable, uno dice c por x. Y aquí tienen la respuesta. Preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, continúo.
O está muy claro o no entendieron nada. Vamos con otro ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero resolver otra ecuación diferencial. Y más la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, todo eso multiplicado por el diferencial de x menos x diferencial de y igual a 0. Fíjense que aquí claramente, perdón, aquí me falta un paréntesis. Aquí claramente ya están identificados quién es m y quién es n. ¿Por qué? Porque todo este término que está acompañando al diferencial de x, esa va a ser mi función mxy, una función campo escalar de dos funciones. Y este término que está aquí, con todo y signo, va a ser mi n de xy. Entonces uno dice, bueno, yo voy a preguntar, m y n, ¿serán homogéneas del mismo grado? Entonces yo voy a colocar por aquí m de xy, coma, n de xy son homogéneas del mismo grado. Yo se lo voy a dejar a ustedes como ejercicio. La respuesta es sí. Y de grado n igual a 1. Es decir, uno se acostumbra tanto a resolver esto que uno las mira y ya sabe que es homogénea o no y qué grado tiene. Pero quiero que ustedes lo practiquen. Entonces, nosotros podemos ver que el lado más simple aquí es este. Este es el lado más simple. Como es el lado más simple, entonces yo voy a usar solución acá. Yo voy a usar y igual a x por b. Pero nosotros sabemos que ya sabemos cómo es este, porque el diferencial de y va a ser igual. Ya sabemos que esta expresión me queda x por el diferencial de b y b por el diferencial de x. Es más, si ustedes quieren, lo anotan directo en los problemas. Entonces, estas expresiones se van a sustituir en la ecuación diferencial dada. Entonces me va quedando. Vamos a hacerlo un poquito más directo. Sería x por b más la raíz cuadrada de x al cuadrado más y. Pero y es x al cuadrado, b al cuadrado. Fíjense, ¿no? Y todo eso multiplicado por el diferencial de x. Menos x que multiplica el diferencial de y, pero el diferencial de y es x, diferencial de b por b, diferencial de x. Y todo eso igual a 0. Aquí me queda que esto es x multiplicado por b más, aquí yo puedo factorizar este término y lo puedo sacar de una vez fuera de la raíz. Es decir, que me queda x que va a multiplicar a la raíz cuadrada de 1 más b al cuadrado. Cierro y digo diferencial de x. De este lado yo puedo ir multiplicando. Cuando digo multiplicando es que multiplico este por este término y después este por este término. Al multiplicar me está quedando menos x por x, x cuadrado, diferencial de b. Y x por b me queda menos x por b, diferencial de x igual a 0. Ya cuando estoy en esta expresión, observen que aquí yo puedo factorizar en x. Y digo x que multiplica a b más la raíz cuadrada de 1 más b al cuadrado, cierro, digo diferencial de x. Y aquí dejo escrito esto aquí. X al cuadrado diferencial de b menos x por b diferencial de x igual a 0.
Entonces uno viene y observa. Aquí tengo x. Aquí tengo x, aquí tengo x cuadrado. Divido todo por x para simplificar. Al simplificar, me va quedando b más la raíz cuadrada de 1 más b cuadrado, diferencial de x, menos x diferencial de b, menos b diferencial de x igual a 0. Vamos a ver si me está funcionando de esta manera. Déjenme ver. Porque si yo multiplico este sin haber factorizado, no me conviene, para ver. Es lo mismo en realidad. Porque si yo multiplico, observen, este término, al multiplicarlo por este, me queda xb diferencial de x que yo puedo simplificar. Es decir, que nos conviene más multiplicar y luego simplificar. Por eso uno tiene que ir con mucho cuidado cuando resuelve esto. Me explico. Este término lo voy a multiplicar por este. Lo saqué factor común, pero no lo voy a simplificar. Me voy a devolver. Es decir, x por b diferencial de x más x raíz de 1 más b cuadrado por el diferencial de x menos x al cuadrado diferencial de b menos x por b diferencial de x igual a 0. Entonces aquí podemos ver claramente que este término y este término se pueden simplificar. Lo que hicimos aquí está bien, pero me llevaría volver a reordenar para poder simplificar. Es decir, que nos está quedando aquí, de esta parte me quedó x raíz cuadrada de 1 más b cuadrado. Todo esto diferencial de x. Menos x al cuadrado diferencial de b, y esto es igual a 0. ¿Qué hago ahora entonces yo en toda esta expresión? Puedo dividir todo por x cuadrado, ¿cierto, jóvenes? O en otras palabras, hacer esto, miren. X raíz de 1 más b cuadrado diferencial de x igual a x al cuadrado diferencial de b. Al simplificar este con este me queda 1. Este término está multiplicando, pasa a dividir, entonces me queda diferencial de x partido en x, que va a ser igual a el diferencial de b sobre la raíz cuadrada de 1 más b cuadrado. Ahí estamos claros. Entonces tomo otra hoja. Y aquí voy a integrar. Entonces me queda la integral del diferencial de x sobre x igual a la integral del diferencial de b sobre la raíz cuadrada de 1 más b cuadrado. Entonces, ¿cómo integramos esto? La integral de esto ya sabemos que es logaritmo, ¿cierto? Entonces aquí me queda que esto es el logaritmo de x. Y le voy a sumar de una vez el logaritmo de una constante. Recuerden que el logaritmo de una constante viene de la constante que salen de ambos lados de la integral. Ahora, ¿qué se hace en esta integral? En esta integral uno viene y aplica sustitución trigonométrica. No se me ocurre otra. ¿Quién me da la sustitución trigonométrica, por favor? ¿Ah? ¿Alguno de ustedes, un valiente? Y creo que cuando era más, era 0. ¿Cuándo era más? Sí. O sea, por la regla que era, cuando era más, era 0. Bueno, cuando no se acuerden de eso, no importa. Porque ustedes dicen, lo voy a hacer por aquí chiquitito para que no se les olvide nunca. Si yo tengo el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x igual a 1,
Si yo divido toda la expresión por coseno, me queda seno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x, más coseno al cuadrado de x sobre coseno al cuadrado de x, igual a 1 sobre el coseno cuadrado de x. Seno entre coseno es tangente al cuadrado de x, más coseno entre coseno es 1, y 1 entre coseno es secante al cuadrado de x. ¿Qué quiere decir? Que si en esta expresión yo digo que d va a ser igual a la tangente de θ para diferenciarlo de este, quiere decir que el diferencial de b va a ser igual, la derivada de la tangente es la secante de θ por la tangente. Derivada de la tangente es, secante al cuadrado. Secante al cuadrado de θ diferencial de θ. Quiere decir que esta integral que está aquí, me queda que db sobre la raíz cuadrada de 1 más b cuadrado va a ser igual. ¿Quién es db? Secante al cubo de θ diferencial de θ. Sobre la raíz cuadrada de 1 más b cuadrado, que sería tangente al cuadrado de θ, multiplicado por más nada. Es decir, que esto es igual a la integral de la secante al cubo de θ diferencial de θ, y todo esto dividido 1 más la secante más la tangente cuadrado de θ, lo tenemos aquí que vale secante cuadrado. Entonces me queda aquí la raíz de la secante al cuadrado de θ. Ya va. ¿Por qué escribí esto aquí? Ya un momentico aquí. Si yo tengo seno sobre coseno, derivada, coseno cuadrado. La derivada del de arriba por el lado sería coseno, secante cuadrado. No, está bien. Lo que estaba era verificando la... A mí a veces se me olvida y me tengo que poner a calcularlas. Ok, entonces aquí esto me da la integral de la secante. Como esto es al cubo y acá sale secante 1, aquí me queda entonces que esto es secante cuadrado de θ diferencial de θ. Vamos a ver si no nos hemos equivocado. B tangente, que lo conseguimos aquí. Quiere decir que 1 más b cuadrado es tangente cuadrado. Entonces, db. Pero yo no sé por qué escribí el cubo, es secante cuadrado. ¿Se dieron cuenta, no? Aquí. Esto es secante cuadrado, porque la derivada, miren aquí, la derivada de b, que es la derivada de la tangente, es secante cuadrado. Entonces aquí va cuadrado y aquí va cuadrado. Entonces aquí me queda secante cuadrado sobre secante de θ. Yo puedo simplificar y me queda que esto es la integral de la secante de θ diferencial de θ. Y recordemos que eso es el logaritmo natural de la secante de θ más la tangente de θ. Para ver, secante por tangente, tendría que buscar la construcción completa. Pero estoy casi seguro que es esta que está aquí. Bueno, entonces quiere decir que esto va a ser igual aquí a... Recuerden que hay que devolver el cambio, ¿no? Es decir, ustedes dicen, yo construyo el triángulo, profesor. Y coloco el ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Θ. Pero como la sustitución que yo utilicé fue b igual a tangente de θ, resulta que la tangente es el cateto opuesto, que es b entre la hipotenusa, entre el cateto adyacente. Quiere decir que la hipotenusa es 1 más b cuadrado. Como esto me está dando correcto, porque el argumento es 1 más b cuadrado, que es el que yo tengo aquí, quiere decir que la sustitución está bien. Entonces, cuando yo me devuelvo aquí en este cambio, que lo voy a seguir en azul, esto va a ser igual al logaritmo de
la secante. Pero la secante va a ser el cateto, es la inversa de la función coseno, que es, en vez de 1 sobre la hipotenusa, es la hipotenusa sobre 1. Entonces aquí va la raíz cuadrada de 1 más b cuadrado. Más tangente, pero tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, b. Entonces aquí, en esta, lo que me está dando a mí es el logaritmo de lo que me dio aquí, b más la raíz cuadrada de 1 más b cuadrado. ¿Ok? Entonces, todo esto que está aquí, voy a ponerlo en verde. Lo vamos a escribir otra vez abajo. Entonces voy a decir acá, logaritmo, el negro, disculpen. Logaritmo de x menos, no, perdón, era menos, más el logaritmo de c es igual. Aquí me dio el logaritmo de b más la raíz cuadrada de 1 más b. El logaritmo de b más la raíz cuadrada de 1 más b cuadrado, que es el que tengo yo aquí. Entonces ya cuando estoy aquí nos tenemos que devolver otra vez. Y ustedes dicen, ¿por qué otra vez? Ah, porque resulta, jóvenes, que nosotros usamos este cambio que está aquí. Mírenlo. Entonces yo digo igual a x por b. Lo escribo abajo. Igual a x por b. Entonces yo tengo que despejar aquí b. Cuando yo despejo b, me queda que b es igual a y sobre x. Entonces, estas expresiones se sustituyen donde están los b. Entonces me está quedando logaritmo de x más logaritmo de c igual logaritmo de b, pero b es y sobre x, más la raíz cuadrada de 1 más b, pero b es y cuadrado sobre x al cuadrado. Esto se puede reordenar. Se lo voy a hacer completo para que lo vean. Voy a escribir aquí el logaritmo de x. Y este logaritmo de c lo voy a escribir del otro lado. Aquí voy a escribir menos el logaritmo de... Si yo saco las cuentas aquí, x cuadrado por 1 es x cuadrado. El denominador es x cuadrado y sale fuera. Quiere decir que aquí puedo escribir y más la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Como aquí es x y aquí también al salir fuera me queda x, me queda que todo esto es dividido por x. Y eso lo puedo llamar en todo caso aquí el logaritmo menos el logaritmo de c. Entonces ustedes dicen, ah, ya. Ahora yo aplico aquí propiedades de logaritmo. Como tengo el logaritmo de algo menos el logaritmo de otra cosa, yo puedo escribir aquí que esto es el logaritmo de x dividido entre... Lo que pasa es que no me alcanza el espacio. Déjenme borrarlo para que me quede bien, porque no quiero que quede mal. Ya sabemos que aquí vamos a aplicar las propiedades del logaritmo. Entonces me va quedando, fíjense bien, me va quedando logaritmo de este, que es x, y lo voy a dividir por 1. Después voy a pasar la línea de fracción. Y voy a escribir este.
Es decir, que aquí me va quedando y más la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto dividido por x, y aquí en valor absoluto. Igual, ustedes se preguntarán, profesor, ¿y aquí yo lo podré escribir como un logaritmo de una constante? No importa si es positivo, no importa porque esto es una constante. Ustedes pueden jugar con esto, le pueden poner negativo, positivo, si quieren quitan el logaritmo, escriben k, como ustedes quieran. Cuando estoy aquí, hago extremos, es decir, multiplico este por este y este por este. Así que aquí me va a quedar el logaritmo de x al cuadrado, todo esto dividido entre y más la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Todo esto en valor absoluto y todo esto igual al logaritmo de c. Ahora, aplicamos lo mismo. Como yo tengo aquí un logaritmo igual a un logaritmo, quiere decir de que este argumento que está aquí y este argumento que es una constante deben ser iguales. Así que yo puedo escribir aquí, no me gusta ese color. Yo puedo escribir aquí que x al cuadrado sobre y más la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado es igual a c. ¿Qué otra cosa puedo hacer aquí? Bueno, puedo decir que x al cuadrado, el que está aquí, va a ser igual a c, que es esta constante, que me va a multiplicar ahí más la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Y qué otra cosa podemos hacer aquí? Bueno, hasta aquí puede llegar el ejemplo. Y esta es la respuesta. Profe, pero es que no logramos despejar X. ¿Ah? Es que no se logra despejar X porque siempre va a quedar la raíz. Sí, no se logra. Entonces, la solución es implícita. ¿Ya? Cuando aparece que no se puede despejar y, la solución es implícita. Bueno, pongan atención. En el libro de Denis Hill, vamos a ver si yo lo tengo por acá para decirles dónde. No se me vayan. Yo no sé cuánto pesa este libro, déjenme ver. Propiedades. Déjenme ver, estoy viendo a ver cuánto pesa. Ah, no pesa mucho, se los voy a enviar, ¿oyeron? Vamos a volver aquí. Yo les voy a enviar un libro para que ustedes revisen y hagan los ejercicios. ¿Les parece? Lo que es que no sé la página. Vamos a dejarlo por... ¿Ah? ¿Lo sube al LMS? Al LMS y aquí también al chat. En el chat, no pesa nada. Bueno, pongan atención para recordar hoy. ¿Qué vimos? Hicimos un ejercicio de variables separables. ¿Cierto? Hicimos un ejercicio de variables separables con una condición inicial. Aquí hicimos otra con condición inicial. Llegamos al tema de ecuaciones diferenciales homogéneas para resolverlo por el método de la aplicación de las homogéneas utilizando los cambios que yo se les dije. Para eso tenemos que considerar de que las dos funciones que acompañan a la homogénea deben ser homogéneas del mismo grado. Les di un ejemplo. Definimos la homogénea. ¿Quién es m y quién es n? Para poder resolver, estas dos tienen que ser del mismo grado. Hicimos un ejemplo, considerando donde una es más simple que la otra. Derivamos, resolvimos y nos dimos cuenta que al final llegamos a variables separadas. Y así sucesivamente. Les toca a ustedes hacer ejercicios.
No hay de otra. Bueno, vamos a dejarlo por hoy hasta acá. Yo creo que es suficiente.